En los años 340-240 a.C. surgen, ligados a los nombres de Laozi, Xuanzi y Liezi, unos tratados que constituyen el fundamento del denominado taoísmo filosófico. Hay una distinción entre el taoísmo filosófico, Daoya, y el taoísmo religioso o religión taoísta, Daoyao. Algunos eruditos consideran necesaria y justificada esta distinción. Sus enseñanzas no solo son distintas, son contradictorias. El taoísmo como filosofía enseña la doctrina de seguir a la naturaleza, mientras que el taoísmo como religión enseña la doctrina de actuar contra la naturaleza. Uno de los grandes pilares del pensamiento de China es sin lugar a dudas el taoísmo. La palabra taoísmo es su concepto habitual en el mundo occidental para referirse a dos tendencias de distinta índole. Por un lado, el taoísmo filosófico, con sus tres grandes representantes, Laozi, Liezi y Xuanzi, y dos conceptos básicos, Tao o Dao, camino, y Wu-wei, no interferir en el curso natural de las cosas. Por otro lado, el denominado taoísmo religioso, con sus corrientes, sus escuelas, que tienen por objeto la prolongación de la vida, cuando no la inmortalidad. Hoy tenemos con nosotros a Juan Ignacio Preciado Idoeta, sinólogo, tibetólogo de gran prestigio, Premio Nacional de Traducción por su versión del libro del Tao, autor, entre otros libros, de La vida de Milarepa, las canciones líricas del sexto Dalai Lama, Esvástica, religión y magia en el Tíbet, En el país de las nieves, y tres magníficas ediciones del Xuanzi, del Liezi y del Tao Te Ching, los tres clásicos taoístas. Buenos días, Iñaki. Buenos días. Para empezar este necesariamente breve recorrido por el taoísmo, una pregunta: ¿cuáles son las líneas maestras, las líneas básicas del taoísmo filosófico o Daoya? Para responder a tu pregunta, pues tenemos que remontarnos a la China de hace 2500 años. En aquella época China no era un estado unificado, como hoy lo conocemos, sino que era una especie de mosaico de pequeños estados en constantes guerras entre sí. De hecho, se conoce la época como la época de los estados combatientes, una época de grandes cambios sociales y políticos. Se estaba pasando de una sociedad esclavista a una sociedad feudal, y en este contexto de grandes convulsiones sociales, grandes cambios, surgieron una serie de escuelas filosóficas numerosas, 6, 7 importantes escuelas, de las cuales sobre todo dos, digamos, prosperaron y tuvieron tal éxito que se prolongaron pues hasta nuestros días, ¿no? Conocidas las dos, ¿no? Una es la confuciana y otra es la taoísta. La escuela confuciana, fundada por Confucio, como todo el mundo conoce, es un personaje muy conocido, es una escuela filosófica más centrada en la moral, en la política, que sobre todo pone el acento sobre todo en el orden social, en la familia, en la estabilidad de la sociedad y en la responsabilidad del individuo con respecto a la sociedad y a la familia. En cambio, en las antípodas está la postura taoísta, donde la libertad individual predomina sobre esa responsabilidad social, y sobre todo este aspecto de libertad y de armonía con la naturaleza les hace a los taoístas ser muy diferentes de los confucianos. Y luego veremos después, con las otras preguntas en este sentido, ya aclararé un poco estos conceptos. El problema relativo a la identidad de Laozi, supuesto autor del libro que lleva su nombre, sigue todavía siendo una incógnita, sigue sin resolverse satisfactoriamente. Son diversas las opiniones sostenidas al respecto por eruditos chinos, apoyados en distintos argumentos. Al parecer son tres las posturas principales que tú haces referencia y describes en tu prólogo del libro del Tao. Estos supuestos tres posibles autores del libro del Tao se basan en un texto, en una obra histórica de un filósofo chino, Sima Qian, que escribió una obra titulada Los registros históricos Xi, en la cual habla de tres personajes, pero se refiere a ellos con poca precisión, y en cierto modo pues tal motivo ha dado lugar a que los historiadores no confundan unos con otros. Hoy en día, después de los descubrimientos que se han hecho últimamente sobre textos, los más antiguos textos del Lao Tzu, que han sido en el año 70 y 1973 y luego en 1993, textos muy antiguos, a partir de esos textos descubiertos, las hipótesis que hoy en día más se consideran verosímiles y más ajustadas a la verdad, es que hubo realmente no uno, sino dos
dos Laozi, o sea, dos personajes a los que se puede atribuir la paternidad del libro conocido como Tao Te Ching o Laozi. Uno de ellos vivió en tiempos de Confucio, se llamaba Lao Tan, y el otro vivió 100 años, más de 100 años después, se llamaba Tai Si Tan, y los dos fueron autores de un libro del Tao, pero con una diferencia. El primero, Lao Tan, escribió un libro más corto, se calcula, vamos, el texto que se encontró hace unos años, en el año 1993, en China, en una tumba que se excavó en ese año, pues tiene 37 capítulos, nada más. Y luego el Tai Si Tan, el segundo personaje, 100 años, 100 y pico, 110, 120 años posterior, escribió otra obra en la cual, además, digamos, tomando como base la anterior que hemos citado de 37 capítulos, añadió otros capítulos hasta completar el número de 81. Por consiguiente, todas las hipótesis apuntan en el sentido de que hubo dos Laozi, dos maestros, dos viejos maestros. Laozi significa en chino viejo maestro. Y estos dos personajes, cada uno es referencialmente autor de dos libros no distintos, porque uno es el primero más corto, el otro más largo, pero es el mismo libro, solo que ampliado en el segundo caso, ¿no? El término Tao o Dao en su origen significaba, y sigue significando en el chino moderno, camino, aunque también significa enseñanza, doctrina. Según el Tao Te Ching, y cito textualmente, hay una cosa confusamente formada, anterior al cielo y a la tierra, silenciosa, ilimitada, de nada depende y no sufre mudanza, puede ser tenida por madre de cielo y tierra, su nombre desconozco, la denominan Tao. Tao, desde luego, por supuesto que es un concepto, una idea y un ideograma que es representativo de la escuela. El nombre de taoísmo viene del nombre Tao, ¿no? El Tao es un ideograma, un pictograma o un carácter que llaman, difícil de emplear la palabra adecuada, pero lo que está claro es que tal como hoy en día se dibuja el carácter, el ideograma Tao, está compuesto de dos partes. Una parte significa caminar, andar, y otra significa cabeza. Con lo cual todos apuntan a la idea de que Tao en un principio significaba ir en cabeza de la marcha, es decir, guiar, conducir. Un poco sería la etimología del carácter o del ideograma Tao. Lo que pasa que, como muy bien has dicho, pues es un ideograma que después ha tenido significados derivados, por ejemplo, método está claro, método es que el griego, sabéis, jodos, camino, meta, a través del camino, está emparentado con su etimología inicial, camino, por supuesto, método y doctrina también, ¿no? Esto es en principio, digamos, un poco la etimología del carácter, del ideograma Tao. En cuanto realmente a su significado profundo, significado filosófico, que es el que nos interesa aquí un poco elucidar, el Tao, por supuesto, es un concepto difícil de describir, difícil de designar, difícil de explicar, porque el mismo Lao Tse lo dice, no tiene nombre, no se puede conocer, es incognoscible, está más allá de la capacidad de nuestro entendimiento, ¿no? En fin, todo lo que sea intentar definir, describir o explicar lo que es el Tao es entrar en contradicción. Pero en fin, en principio se trata de dar una especie de aproximación para que la gente pues, se aclare un poco sobre qué puede ser o a qué se puede parecer el Tao dentro de lo que es las categorías en nuestra filosofía occidental. Entonces, si queremos, podríamos decir que el Tao un poco está en la línea de lo que podríamos llamar en Occidente lo absoluto, el infinito, el absoluto, ¿no? En tanto, pues que en los textos taoístas siempre se le describe, entre comillas, dicho esto, ¿no?, como vacuidad y totalidad. A veces el Tao es vacuidad, a veces totalidad. Es el conjunto de todos los seres, pero al mismo tiempo es un conjunto vacío. Actúa sin actuar. Ocúpate en no ocuparte en nada. Saborea lo que no tiene sabor. Leemos en el Lao Tse. Hacer nada, Wu Wei, es un conocido mandamiento del taoísmo. Se trata de no intervenir en el curso natural de las cosas, no hacer nada que no sea espontáneo y natural, es decir, exento de designio y no deliberado. No esforzarse de ninguna manera, ausencia de toda actividad volitiva, intencional o forzada. En contra del resto de las escuelas filosóficas que propugnan un cierto tipo de acción social, el taoísmo defendía la no acción, el no hacer, el Wu Wei,
el no interferir en el curso natural de las cosas. Leemos en el Tao Te Ching: el que actúa fracasa, el que aferra a algo lo pierde. Por eso el sabio no actúa y de ese modo no fracasa. Nada aferra y de ese modo nada pierde. Pero en realidad, ¿qué quiere decir todo esto? El concepto de Wei, o sea, no acción, no actuar, es junto con el concepto, la idea de Tao, son las ideas sobre las que pivota, gira todo el pensamiento taoísta. Es decir, son dos pilares. El taoísmo filosófico tiene esos dos pilares, el Tao y el Wei. La idea de Wei, al traducirla por no actuar, se puede caer en la tentación de identificarlo con la pasividad, es decir, el quietismo total y absoluto, no hacer nada, pero no es así, por supuesto. Una vez que uno ha leído, estudiado los textos taoístas, se descubre enseguida que no se trata de una mera actitud pasiva de renuncia a cualquier tipo de acción, sino sencillamente, como bien has apuntado y has elegido muy bien ese pasaje del libro, se trata sencillamente de que lo que no debe hacer nunca el taoísta, o por lo menos el sabio taoísta, es actuar en busca de fines. Siempre que cualquier cosa que hagamos esté motivada, exactamente, que busquemos algo, esa acción automáticamente queda contaminada y ya no va a conseguir. Lo importante es que el taoísmo dice que con esa acción intencional nunca conseguirás el objetivo perseguido, sino muchas veces al contrario, vas a conseguir un efecto adverso, contrario. En cierto sentido, el taoísmo y el budismo coinciden en este punto, ¿no? En cuanto que el budismo también insiste en la renuncia debe de renunciarse a toda acción motivada, en cierto sentido. Una acción que esté originada por un deseo. Eso, en todo caso, si tenemos tiempo, podemos hablar de ello. Pero en cualquier caso, lo que hay que subrayar sobre todo es que el Wu-wei taoísta es sencillamente lo que critica el Wu-wei taoísta y lo que aconseja el Wu-wei taoísta es que nunca actuemos de forma que forcemos la situación, que intentemos modificar la situación, sino que debemos siempre dejar que las cosas discurran naturalmente. En ese sentido, pues, y de hecho se ha traducido a veces el Wu-wei como espontaneidad, naturalidad, dejar que las cosas discurran naturalmente. Otro de los grandes representantes del taoísmo religioso es Zhuangzi, autor de un libro que lleva su nombre. Muchos eruditos creen que el libro de Zhuangzi no fue escrito íntegramente por él. Yo he rescatado un fragmento del libro del Zhuangzi, un fragmento muy conocido, que dice así: una noche Zhuangzi soñó que era una mariposa que revoloteaba, que iba de un lugar a otro, contenta consigo misma, ignorante por completo de ser Zhou. Despertóse a deshora y vio asombrada que era Zhou, mas Zhou había soñado que era una mariposa, o era una mariposa la que ahora estaba soñando que era Zhou. Zhuangzi es el segundo gran personaje del taoísmo filosófico. Primero fue Lao Tzu, el segundo es Zhuangzi. Zhuangzi es posterior a Lao Tzu, es del siglo IV antes de nuestra era, segunda mitad aproximadamente, se calcula que vivió en esa época, y el libro que escribió, como bien has dicho, pues no es íntegramente, son 33 capítulos, de los cuales los 7 primeros son los que parece ser que los redactó o directamente intervino en su redacción Zhuangzi. Los demás son obra de discípulos o personajes de la escuela posteriores, ¿no? Y realmente el fragmento que has elegido es muy representativo. No vamos a entrar ya en todo lo que esa idea del sueño, ¿no? De la realidad, sueño, realidad. Entraríamos en un terreno muy largo y extenso, ¿no? Para elucidar. Pero lo que sí es interesante es subrayar los dos puntos que caracterizan el Zhuangzi, la idea del Zhuangzi. Son la libertad, que es el primer capítulo, en placentera libertad, la reivindicación de la libertad. El hombre solo es libre, solo es feliz, solo puede alcanzar el bienestar cuando es libre, un poco en la idea de las escuelas postsocráticas, por ejemplo, los cínicos de la antigua Grecia. Y luego la segunda idea es la idea de la unidad de todos los seres, que estaría en la línea con lo del sueño, ¿no? Mariposa, Zhuangzi. En realidad todos los seres son una misma cosa, la unidad de todos los seres. Sería entonces una interpretación panteísta, lo que hemos apuntado antes, el Tao panteísmo, todos los seres forman parte del Tao, el Tao es la totalidad de la que todos y cada uno de nosotros, los seres, formamos parte. Axioma fundamental del taoísmo es que el hombre debe estar en armonía con las leyes fundamentales del universo y no en contra de ellas.
Que todo esfuerzo sea un error no quiere decir que toda actividad sea mala, sino que toda lucha por intentar conseguir lo imposible es un grave error. El Zhuangzi afirma: solo los hombres que poseen la virtud, sabedores de que nada se puede hacer, son capaces de vivir tranquilamente como sabiendo que todo es obra del destino. En la sociedad china actual, ¿qué queda del taoísmo filosófico? ¿Qué queda de Liezi? ¿Qué queda de Lao Tzu? ¿Qué queda de Zhuangzi? Realmente, si uno examina, estudia el alma china, es un poco pedante llegar a hablar de esta manera, pero en fin, en cierto modo, si estudiamos lo que es el alma china, digamos así, y la historia de China, lo que podemos descubrir realmente es que el chino es un personaje un tanto contradictorio, porque tiene un fondo taoísta que está recubierto, digamos, de un barniz confuciano. Por fuera los chinos parecen confucianos, pero en el fondo son taoístas. Y de hecho la historia lo demuestra. La historia demuestra que durante la historia de China, durante años, siglos, incluso 2, 3 siglos, épocas de estabilidad, épocas de orden, de paz, de repente estallan revoluciones, estallan sublevaciones. Es como si de repente el volcán estallara, ¿no? Y entonces ese fondo taoísta aflorara a la superficie y se manifestara en esos momentos, ¿no?, de desorden, de confusión, de caos, que dan lugar a otra época de estabilidad. Por eso yo creo que, en cierto modo, el taoísmo está presente, y siempre ha estado presente en el alma china, por así decirlo. Y de hecho, pues la última manifestación en el siglo pasado, en el siglo XX, fue la Revolución Cultural. En tiempos de Mao no fue más que uno de estos episodios, ¿no? Antes había habido la sublevación de los turbantes amarillos, de los cejas rojas, de los taiping, de los boxers. Bueno, ha habido la secta de los lotos blancos. Siempre los emperadores chinos han estado preocupados porque de repente este sustrato de libertad, de anarquía que hay en el alma china estallara en un momento, y siempre ha estado presentes precisamente las sociedades secretas, que siempre estaban inspiradas por elementos budistas, taoístas, ese espíritu libertario, anárquico, anarcoide, digamos, del alma china, que no parece, pero que está presente. Se nos ha terminado el tiempo, Iñaki. Gracias por tu participación y por tu colaboración en este programa que hoy hemos dedicado al taoísmo filosófico. El Zhuangzi se sitúa más allá del bien y del mal. La diferencia entre el bien y el mal es relativa. El único modo de sortear las dificultades que van surgiendo en la vida es renunciar a acumular y adquirir notoriedad y prestigio. Pero para alcanzar la sabiduría es imprescindible el conocimiento intuitivo del Tao. Rechaza la idea de ganar fama. Rechaza la inteligencia que imagina trazas. Penetra en lo que no tiene límites y lleva tu mente al estado de quietud. Acepta los dones recibidos del cielo y no hagas alarde de haberlos ganado tú. Entonces tu mente habrá alcanzado el estado de luminosa vacuidad.